Acompáñame a orar primero por el estudio, ¿no? Vamos a ponerlo en manos de Dios, que Él sea con nosotros. Bendito Señor, y venimos ante ti también así, clamando a ti, clamando por tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor, que eso, nos permitas contemplar tu palabra el día de hoy de una manera que haga sentido, que nos hables, que nos transformes. Sabemos que es verdad lo que nos vas a decir, Señor, y te rogamos que instruyas nuestras almas, las almas de cada uno de nosotros, para que podamos glorificarte con nuestras vidas, con nuestras relaciones, con nuestras decisiones. Te ruego que me permitas solo explicar estas cosas, Señor, de modo que podamos ser edificados, transformados y que podamos descubrir tu belleza, Señor, el día de hoy. Y gracias te damos de verdad por este texto tan poderoso y tan importante. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. Marcos capítulo 14, familia. ¿Se escucha ahí? ¿De volumen y todo eso? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Bien. Estamos, ya sabes, cada vez más cerca del final del ministerio de Jesús en la tierra, ¿verdad? En este registro de Marcos. Ya vimos que este es el capítulo, pues creo que el más largo, de hecho, de todo el Evangelio, capítulo 14, que está como que dividido por lo menos en 4 escenas importantes, de las cuales ya vimos como un poco las primeras 2 casi, ¿no? El día de hoy nos toca esta escena de Getsemaní, ¿te suena? Esta escena en el jardín de Getsemaní, que, híjole, es fuerte. Un poco ya vimos cómo Judas determina traicionar al Señor, ¿verdad? Vimos como un poco esta parte, vimos cómo Jesús establece lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿recuerdas? ¿No? En esta noche de luna llena, porque estaba ya la Pascua por suceder y sabemos, bueno, que eso, ¿no? La luna estaba así y Él celebró la Pascua con sus discípulos, dándole más que un nuevo significado, que bueno, en un sentido sí, ¿no? Le dio un nuevo significado a la Pascua, pero que más que una nueva idea, entre comillas, era más bien como el cumplimiento de una antigua profecía, ¿ah? Lo vimos la semana pasada, como Él literalmente instituye este importante tiempo de recordar regularmente su amor hasta el momento que Él vuelva, ¿recuerdas? De hecho, hoy nos toca celebrar esto, recordar esto. Entonces, bueno, nada más que lo tengas en mente. Eso lo vimos la semana pasada. Y bueno, vamos a estar viendo algunas cosas. Nos quedamos en el verso 26, si recuerdas, donde dice que cuando hubieron cantado el himno, después de esto, de estar Él con ellos en el aposento alto y todo eso, ¿no? Cantaron un himno. ¿Recuerdas que vimos a Jesús cantar la semana pasada? Casi, ¿no? En ese sentido, es el único pasaje que habla de eso. Y dice que salieron al monte de los olivos, este lugar al cual Él volverá, el lugar más importante en el mundo entero. Y dice el versículo, porque ahí volverá Él, ¿verdad? Versículo 27, dice que entonces Jesús les dijo, despuesito de instituir la Santa Cena, ¿no? Y ya como en camino al monte de los olivos, dice que Él les dijo lo siguiente, fíjate, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fuerte. Ustedes se van a escandalizar de mí porque está escrito que así sucedería, ¿no? ¿Dónde está escrito? Zacarías 13:7, como puedes ver, habla tal cual de eso. Heriré al pastor, ¿verdad? Serán dispersadas, ¿no? Probablemente los discípulos se quedaron así como, ¿pero cómo? O sea, ¿nosotros te vamos a dejar? O sea, ¿pero cómo si te amamos, si te seguimos, ¿no? Y cómo es que Jesús les advierte esto y se los dice, porque Jesús conoce el futuro, número 1. Conoce que es necesario que se cumpla la Escritura, número 2. Y conoce sus corazones, que aunque ellos en ese momento creían, no, ¿cómo crees? Pues nosotros, ¿cómo te vamos a traicionar si somos tus discípulos? Es que no sabes, se va a poner todavía más canijo, ¿no? Yo conozco el corazón de ustedes, yo conozco el futuro. La Escritura debe cumplirse, entonces les da este anuncio, ¿no? Heriré al pastor, puedes ver. Las ovejas serán dispersadas, versículo 28, porque después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Puedes ver? Órale, les está anunciando tal cual, porque cuando habla de heriré al pastor, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el pastor de nuestras almas? Jesucristo, ¿verdad? Él es el gran pastor de las ovejas, ¿no? Y dice ser herido, pues está hablando de su muerte, y también está hablando de su resurrección en el versículo 28. Entonces, como puedes ver, les está prácticamente predicando el Evangelio, ¿no? ¿Que no el Evangelio habla de eso? O sea, Él es Dios, Él es el gran pastor del Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. Claro, Jesús es el pastor, ¿no? Que su vida da por las ovejas, dice Juan 10. Entonces, qué importante, ¿no? Él les está tal cual predicando el Evangelio, pues, de sí mismo, ¿no? Que tiene todo que ver con el pastor de nuestras almas, muriendo, familia, y resucitando, ¿no? Después que haya resucitado, les da esta noticia, ¿no? Iré delante de vosotros, les habla de estos encuentros que tendría más adelante con ellos, ¿verdad? Allí en Galilea y todo eso. Esta idea de Jesús como el pastor de nuestras almas es fascinante. Te quiero recomendar una enseñanza que tuvimos hace tiempo acá, que se llama He aquí el Dios vuestro, basada en Isaías 41 al 11, donde ahondamos en esa idea, ¿no? De que Jesús es nuestro pastor y hay tanto que decir ahí. Y bueno, serán dispersadas las ovejas, claro, porque lo abandonarían, ellos serían así, lo dejarían solo, ¿no? Como dice un poco Isaías 53, que recuerdas, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿no? Dejamos al pastor, ¿no?
nos apartamos cada uno por nuestro camino, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé, como que no puedo evitar conectarlo con esta idea, ¿no? Él como pastor, nosotros como ovejas descarriadas, efectivamente, ¿no? Así somos. Y bueno, todo esto. Jesús experimentó ciertamente un abandono, ¿no? No nada más en ese momento en que sería abandonado por sus discípulos, ¿no? Sino en el momento de la cruz, ¿no? En donde él tal cual experimentó esta profunda angustia y hasta clamó al Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Puedes ver, él experimentó este abandono, esta angustia, ¿no? Que estaremos viendo con más calma, exactamente qué sucedió en ese momento, ¿no? Y las implicaciones de eso. Pero bueno, dice el versículo 29 que entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús está dando una profecía súper clara, les está anunciando, o sea, oigan, yo conozco su corazón, sé lo que va a pasar. Y Pedro, no, espérate, no, aunque todos se escandalicen, yo no. Interesante. ¿Podemos ver a Pedro aquí siendo muy sincero? Sí, creo que fue sincero, pero estaba sinceramente equivocado, porque él confió más en cómo se sentía en ese momento. Yo siento que jamás te traicionaría, ¿no? Sin embargo, no sabía realmente lo que estaba diciendo, ¿no? Como que creyó estar firme en ese sentido, ¿no? Se creyó un poquito él incapaz de traicionar al Señor, ¿no? Por eso dice 1 Corintios 10:12, oye, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Fue lo que le pasó a Pedro, que como que se creyó más firme de lo que realmente era, ¿no? Y dices, pero su intención fue buena, ¿no? Yo nunca te voy a abandonar, esa es la intención de mi corazón. Ok, son buenas, o sea, estuvo, ¿cómo te diré? Por lo menos tuvo una buena intención. Hay gente que ni eso, ¿verdad? Entonces tuvo una buena intención, ok, podemos darle el beneficio de la duda en ese sentido, pero sí necesitamos ver, las buenas intenciones no son suficientes, ¿verdad? Dios demanda de nosotros obediencia. ¿Me explico? Entonces, qué importante que veamos eso. De hecho, hay un versículo en 2 Corintios 8:11 que un poco habla de eso, ¿no? De gente que, ok, estuviste pronto a querer algo, así también estate pronto a cumplir aquello que Dios puso en tu corazón, como lo que te decía, ¿no? Porque las buenas intenciones, familia, no son suficientes. Dicen, de hecho, que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, ¿verdad? Fuerte idea. Entonces, bueno, fue un poco el caso de Pedro en su buena intención, pero estando equivocado. Ya después Dios lo restauró y todo eso. Pero bueno, también podemos ver como quitándole el beneficio de la duda, un poco a poco no, creo que se sintió como superior a los demás. Yo les voy a demostrar, ¿no? Que yo soy el más valiente y no sé qué. Un poco quizá había parte de esto en él y todo eso. Versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, que te estás, según tú, viendo muy valiente, Pedro, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Órale. Y ya con esto lo predispuso, entonces ha de haber sido culpa de Jesús o algo así, quisieran argumentar quizá algunos. No. Jesús sabía el futuro porque conocía el corazón de Pedro, que sabía que Pedro era mucho más débil de lo que él pensaba y le estaba haciendo ver eso. Pero no eres tan fuerte como crees, ok, me vas a traicionar, o sea, hoy mismo, 3 veces, ¿no? Fuerte. Pero fíjate, Pedro pareciera como no entenderlo, está como medio cabeza dura, como tú y yo comprenderemos, versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo incluso, no te negaré. Otra vez, ¿tiene buena intención Pedro? Creo que sí. ¿Está siendo sincero? Creo que sí, ¿verdad? Pero está confiando en lo que él siente en ese momento. Yo siento que jamás te traicionaría, ¿no? ¿Qué problema? Porque entonces ya no está tanto creyendo en Jesús y en su palabra. Jesús le está diciendo eso, bro, eres infiel inevitablemente. Y él como, no, pero yo siento que soy fiel. Ok, entonces estás confiando en tus sentimientos, en tu propia fuerza de voluntad para no traicionar o algo así. Está como bien rana eso, bien chafa, ¿no? Confió en sus sentimientos, puedes ver. Aparte se jactó, ¿no? De hecho 3 veces, no, yo no te negaría. Aquí van 2 y ya se lo había dicho también, ¿no? Y todo eso, o sea, eso, 3 veces se jactó y después ¿cuántas veces le negó? 3 veces. ¿Cuántas? 3 veces también, ¿no? Interesante porque Jesús, de hecho, después de que lo niega 3 veces, 3 veces lo restaura y lo reafirma cuando le dice, ¿te acuerdas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te quiero y todo eso. Bueno, apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas de esa idea en Juan 21? De hecho, te recomiendo esa enseñanza que tuvimos acá en Semilla también, de Juan 21, se llama Pedro es restaurado. Hay tanto que aprender ahí, ¿no? Pero 3 veces lo afirmó, después de que, ¿no? Se jacta 3 veces y el tratar con él fue como proporcional porque le negó 3 veces y después lo reafirmó 3 veces. No sé, esa idea está impresionante. Y dice que también todos decían lo mismo, el versículo 31 al final. Es decir, tuvo ciertamente una influencia Pedro para los que estaban alrededor. No nada más fue Pedro el que dijo esto, sino que los influenció a los demás, ¿no? Y él fue como el portavoz del sentir de todos, que tristemente confiaron más, repito, en su sentir, ¿verdad?, más que en Jesús en sí, en su palabra y en lo que él estaba diciendo. Entonces es fuerte esto porque, o sea, no se estaban realmente, por entenderlo de una manera, no se estaban realmente
basando en el nuevo pacto. Basarse en el nuevo pacto, que es eso esa nueva manera de relacionarme con Dios, no tiene tanto que ver con lo que yo siento o hago, sino con lo que Él hizo por mí. Ellos estaban basados en ese sentido todavía en el antiguo pacto, ¿me explico? Confiando en sus emociones, en sus intenciones, en sus votos, ¿no?, de fidelidad o algo así. Cuando no existe manera de relacionarnos con Dios aparte del nuevo pacto, aparte de decir, Señor, no puedo, no soy capaz, soy un traidor, por favor ayúdame. No, realmente esa es la base, el nuevo pacto, lo que Él hace, lo que Él hizo, ¿se entiende? En fin, todo esto. Ahora vamos a la siguiente escena, es donde Jesús ora en Getsemaní. Es fuerte esto, no sé cómo medio darle una especie de intro a esto. Estamos entrando como en territorio santo, haz de cuenta, ¿no? O sea, debemos sí llegar con una como solemnidad en nuestro corazón al entrar a este pasaje, ¿ok? Es como muy, muy fuerte esta escena en donde veremos a Jesús, familia, que eso, sufrió, no sé, es como inimaginable la angustia por la que Jesús pasó en esta escena. Es como muy, muy fuerte, es como la escena, pues sí, ya previa a su arresto, está como bien extremo. Esto es paralelo a Mateo 26, Lucas 22, nomás para que sepas, si tú lees esos pasajes vas a ver como una serie de detalles que se van como ¿cómo se llama?, armonizando con esta escena que vamos a ver aquí. Pero dice el versículo 32, que vinieron pues, después de todo esto, ¿no?, que les advierte, o que le advierte a Pedro, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, ¿no? Este lugar, Getsemaní, que significa, o tiene que ver el significado con así, olivos siendo apachurrados, haz de cuenta, ¿no? Entonces en este jardín había precisamente eso, olivos, y había gente que procesaba el olivo, cortaban las aceitunas y las apachurraban para sacar precisamente eso, aceite pues de olivo, ¿no? Las aceitunas por eso se llaman así, porque producen aceite, ¿verdad?, ¿no? Aceite pues para comer, para ungir, para que prendan lamparitas y todo eso, era como eso, para eso se usaba el aceite, ¿no? Entonces, como que está muy ad hoc este lugar que tiene todo que ver con apachurrar, porque Jesús sí sería en ese sentido, ¿a poco no?, apachurrado, ¿no? Por la aflicción que le esperaba, esta aflicción como espiritual muy, muy profunda, ¿no?, que lo llevó incluso a sudar sangre, ¿no? Es muy fuerte esta idea. Y bueno, dijo a sus discípulos, oigan, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Piensa esto, ¿no? Él está siendo angustiado, a punto de ser entregado, ¿no? Y aún en medio de como de esa situación, esa circunstancia, ¿qué hace él, familia? Ora. Tú y yo a veces, ¿no?, estamos así como que angustiados o afligidos por lo que sea, ¿no? Y lo que menos hacemos es orar, porque, no, pues ¿cómo voy a orar? ¿Que no ves que estoy afligido? Es como que, por eso, ¿no? Y Jesús, mientras más afligido está, o sea, más va ante Dios. Puedes ver esto, ¿no? En medio de su aflicción, corre a Dios, no como tú y yo muchas veces que huimos de Dios. Entonces es muy importante que veas eso, ¿no? Quédense aquí entre tanto que yo oro, les dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, claro, para tener como compañerismo con ellos, ¿no? Y fíjate, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fuerte esta idea, porque más adelante, ahorita vas a ver, bueno, exacto, como que sí, como que les pide, los invita a quedarse, a velar ahí con él, ¿no? Como que veo esta como debilidad expuesta, ¿no? O sea, Jesús en ese sentido ¿cómo te diré?, se identificó con nosotros, siendo no nada más 100% Dios, sino 100% hombre. Él experimentó esto, tristeza, angustia profunda, como dice ahí, ¿no? Y dices, ¿eso lo hace menos Dios? No, para nada, porque Él añadió humanidad a su deidad sin dejar de ser Dios. Entonces, esta angustia, esta aflicción no lo hace menos Dios, pero sí lo hace más humano, ¿no? Y eso hace que tú y yo podamos darnos cuenta, órale, o sea, Él me entiende, ¿no? Él pasó por las aflicciones que yo pasé también, no era ningún como Superman, entre comillas, ¿me explico? Y bueno, fíjate eso, ¿no? Se entristeció, se angustió, dice Hebreos 12:4, por ejemplo, que resistió hasta la sangre combatiendo contra el pecado, o sea, en el sentido, no nada más de la sangre que derramó en la cruz, sino sangre que literalmente salió de su frente, ¿no?, de tanta angustia, ¿no? O sea, así estaba entristeciéndose, angustiándose. O sea, ¿a qué grado? Versículo 34, fíjate, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, los invita, les pide eso, ¿no? Pero esto de está muy triste hasta la muerte, o sea, es como súper enfática la frase, incluso hasta en español es como muy claro eso, ¿no? O sea, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, imagínate, ¿no? Híjole, ¿no? Quedaos aquí y velad, ¿no? Y es fuerte esta idea, porque por lo general Jesús, ¿no?, estaba pues descansando en el Padre, con calma, siempre respondiendo en amor a todo el mundo. Lo atacaban los fariseos, le decían de cosas y él siempre, ¿verdad?, tranquilo, contestaba con serenidad las cosas, ¿no? Pero esta vez dice que estaba angustiado profundamente hasta la muerte de tristeza, ¿no? Hasta les pidió a sus discípulos que se quedaran ahí. Esto es como inusual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya, o sea, era
como el tiempo como más extremo de aflicción que estaba como hasta ahorita en la vida de Jesús, ¿no? Y expresó como esta, te digo, como esta necesidad de, oigan, velen aquí conmigo, un poco lo que te dije hace rato, Él se identifica con nosotros, es lo que dice Hebreos 4:15, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, ¿no? Que fue tentado en todo, podemos casi añadir, que fue afligido en todo también, pero sin pecado. Él no se afanó, simplemente puso su angustia ante Dios, ¿no? Y en oración con sus discípulos y todo eso, ¿verdad? Y pensándolo un poco decimos, bueno, es que sí es como entendible la angustia por la que Jesús pasó, ¿no? Porque, o sea, estaba a punto de ser ejecutado, como cuando alguien es acusado por haber hecho algo y lo someten a pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Y están a punto de que ya sea el día de su ejecución, ¿no? Y lo van a poner en la silla eléctrica, o le van a dar esta como inyección letal, ¿no? O lo van a ahorcar o algo así. Entonces nos imaginamos, imagínate, bueno, lo he visto por lo menos como ilustrado, así como que en producciones así tipo películas y cosas así, ¿no? El clásico que va le llaman el death row, ¿no? Va caminando hacia su ejecución y cómo están llenos así de terror y ya no pueden ni caminar y se desvanecen, se desmayan, se orinan, ¿no? Camino a su ejecución, imagínate. Entonces decimos, no, pues es entendible porque, o sea, si alguien va a ser ahorcado, pues es así, o sea, lleno de angustia, o si va a ser electrocutado con inyección letal, pues claro, se llenan de angustia. Cuanto más la cruz, que es mucho más dolorosa que cualquiera de estas otras tres maneras de ser ejecutados, porque ahorcado, electrocutado o inyectado, pues te mueres así de volada, ¿no? En cambio una cruz, o sea, te hace pasar por un chorro de tiempo de aflicción y decimos, no, pues sí, es entendible, ¿no? Pero espérate, porque si Jesús estaba siendo profundamente angustiado, créeme, creo que no era tanto por la aflicción física que le esperaba. No estamos diciendo que estaba ignorando eso o que no estaba en algún lugar de su mente, yo creo que sí. Pero la aflicción de Jesús no tenía tanto que ver con el sufrimiento físico que le esperaba, sino con la presión espiritual que estaba ya experimentando, ¿ok? Yo creo que es más bien eso, familia. Era una carga espiritual más que física. Es importante que veas eso, ¿no? Híjole, y volviendo a esta idea, ¿no? O sea, Jesús solo siendo completamente auténtico, eso lo veíamos este viernes ahí en el estudio de Club Semilla, nos impactó mucho esa idea, ¿no? Que Jesús, eso, no es que ignoró esta angustia, ¿no? Sino que, o sea, la experimentó, o sea, no fingió que no tenía esta angustia, no ocultó esta angustia, sino que, repito, expuso su angustia ante el Padre y todo eso, ¿no? Aparte, bueno, no fue una angustia, por lo general, ¿cómo te diré? La angustia de una persona que está a punto de ser puesta así en pena de muerte o algo así, por lo general es una angustia egoísta, ¿no? Estoy pensando en que no, me va a ir como en feria a mí o algo así. La angustia de Jesús no estaba centrada egoístamente como en sí mismo, sino una angustia que estaba atravesando por amor a otros realmente. Él no era culpable. Entonces puedes ver eso, híjole, está como bien fuerte. Es una angustia mucho mayor a la de cualquiera y no egoísta, mientras la angustia humana no se compara a este tipo de angustia y aparte es egoísta. No sé, nada más que veas ese contraste, está impresionante, ¿no? Versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Impresionante, porque es Dios mismo, el creador, ¿no? Postrándose en tierra, orando, ¿no? O sea, lo veo en humildad, o sea, viniendo ante su papá, ¿no? Eso, ¿no? Se postró ante tierra, ¿no? Y se puso a orar que si fuese posible, o sea, rogó al Padre, o sea, si es posible que haya otra manera de redimir a la humanidad, Padre, por favor, permítelo, ¿no? O sea, ¿qué veo aquí? Que Jesús no llegó así como, tipo, no sé, como Juan Camaney, a ver, Señor, yo declaro que yo no voy a pasar por, yo decreto, quién sabe qué, o yo demando, yo reclamo, no sé qué, no. Jesús no se acercó así al Padre como muchas veces, tristemente, mucha gente así medio cristianoide hace en nuestros días, ¿verdad? Es medio feo, no quiero tirar mal rollo a nadie, pero este rollo de yo decreto y yo declaro, es como que, bro, declara tus impuestos mejor. Perdón, mal rollo, ¿verdad? O sea, aquí con una como humildad, ¿verdad? Él está viniendo al Padre, ¿no? Quebrado, ¿no? Manifestando esta angustia, está como bien, bien fuerte, ¿no? Clamó al Padre y dice que decía lo siguiente, versículo 36, Abba Padre, Abba Padre. Wow, está impresionante. Tú sabes esto qué significa. O sea, papá, papito, tengo esta angustia, ¿no? Está como muy extremo. Jesús no ve al Padre como una especie de juez enojado o algo así, sino que sigue en esta relación familiar de dependencia, ¿no? Con el Padre, papito, ¿no? Lo veo sincero y al mismo tiempo lo veo sumiso. Piensa eso, sinceridad con sumisión. Las dos cosas son importantísimas, porque sinceridad sin sumisión, como que, híjole, pura hipocresía, ¿no?
O sumisión sin sinceridad, como que estás así escondiendo también algo, no sé. O sea, sumisión con sinceridad van juntas, no una sin la otra o la otra sin la una, sino juntas, ¿no? Lo veo así, clamando al Padre. Y esto, no sé, deja por favor que esto simplemente ministre tu corazón, ¿no? O sea, que cuando estás siendo afligido, afligida, angustiado, angustiada, puedes imitar a Jesús en eso y llamarle a papá. Esto está impresionante, que puedas venir a Él así, papito, tengo este miedo, tengo esta cuestión, ¿no? Ten esa confianza y al mismo tiempo esa sumisión. Jesús es nuestro ejemplo en ese sentido y es maravilloso este ejemplo, ¿no? Dice que todas las cosas son posibles para ti, le dijo, ¿no? Aparte de mí esta copa. No es que tiene una copa literal ahí en su mano o algo así, ¿no? Sino que la copa, tú sabes, es una figura antiguo testamentaria del juicio de Dios. Entonces Jesús está llegando con el Padre con como esta petición, esta copa llena de la ira de Dios va a ser como derramada y yo me la voy a tener que tomar. Esas cuentas es como un símbolo, repito, el Antiguo Testamento está lleno de referencias a esto. Entonces Él está poniendo eso en manos del Padre, ¿no? O sea, pero diciéndole, o sea, aparta de mí esta copa, o sea, de ser posible, ¿no? Es una copa que, otra vez, Jesús no merece tomar. Jesús no merece el juicio de Dios en lo más mínimo. Esta copa es la que tú y yo merecemos. Tú y yo deberíamos estarnos bebiendo esa copa, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Y dices, ay, estás diciendo que soy pecador o algo así. Claro, somos pecadores, ¿no? Y tú y yo sí merecemos eso, o sea, aunque a veces nos cueste como, no sé, trabajo aceptarlo. Creo que en el fondo de cada uno de nosotros está la seguridad de, o sea, somos pecadores, o sea, merecemos el juicio de Dios. Puedes ver, un juicio que Él no merecía, ¿no? Y que sin embargo está solo eso, pidiéndole al Padre, o sea, apártala de mí, lo que te decía, ¿no? Si hay otra manera, ¿no? Pero importante porque, bueno, esto nos muestra algunas cosas. Jesús no era ningún masoquista, ¿verdad? Así viene el sufrimiento, venga, así lo disfruto, algo así. No, Él no es un masoquista, está poniendo en manos de Dios esto. Esto no significa que entonces ya no nos ama porque está queriendo como cambiar el método de salvación o algo así, y entonces ya no te ama tanto. No, sí te ama. Él tampoco significa esto de que está pidiendo, ¿existe otra manera, Padre? O sea, no significa que se está echando para atrás o que se está rebelando ante el Padre. No, simplemente está como preguntándole al Padre, o sea, ¿habrá otra manera? Si es posible, Padre, pero que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú. ¿Puedes ver? Está simplemente como asegurándose que no hay otra manera de redimir a la humanidad, ¿no? Y con esa seguridad, porque cuando pregunta, ¿hay otra manera? Y el Padre pues prácticamente con ese silencio contesta, no, pues no hay otra manera, hijo. Es necesario que mueras así para redimirles, ¿no? Entonces, otra vez no es que se está echando para atrás, sino que está asegurándose que no hay otra manera y rindiendo por completo y de una vez por todas su voluntad a la del Padre, ¿no? En esta determinación. No es que en otros momentos Jesús no estaba rendido a la voluntad del Padre, de hecho todo el tiempo estaba rendido. Dice, por ejemplo, Juan 8:29, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Sí, claro, o sea, Él siempre estaba rendido a la voluntad del Padre, pero la determinación que muestra en Getsemaní como que es como importante. Este fue un momento como más decisivo que todos y más de aflicción que todos, y esto como que, ¿sí me explico? Fue un momento decisivo que concluyó en nuestra redención, haz de cuenta, ¿no? Pero no es que Él no estaba rendido todo el tiempo, no, sí, pero esto fue especialmente difícil, fue un momento de presión extrema, ¿no? Me encanta esta cita de John Corson, ya sabes, ¿no? Lo que se perdió en el jardín del Edén se va a recuperar en el jardín del paraíso gracias a lo que sucedió en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Esta presión, este tiempo de determinación de más no lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre. Y esta angustia, ¿no? Le costó literal así, derramar grandes gotas de sangre, lo que conocemos como hematidrosis, ¿no? Este padecimiento que es como fruto de una aflicción extrema que existe, y si tú buscas así hematidrosis puedes ver la definición de ese padecimiento. Fue lo que Jesús experimentó, por decirlo así, médicamente hablando, ¿no? El doctor Lucas en Lucas 22:44 nos especifica eso, ¿no? Que estando en agonía Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, nos registra Lucas como doctor, ¿no? O sea, el Señor padeció así de hematidrosis, de tanta angustia que experimentó. O sea, es inimaginable verdaderamente. En fin, más no lo que yo quiero. Rindió por completo su voluntad a la del Padre en este momento, ¿verdad? Y esto es un gran como ejemplo para nosotros, ¿no? Que nos demos cuenta, o sea, aunque esté yo así afligido y quejándome dentro de mí, o ¿cómo te diré? Y no porque Jesús estuviera quejando, pero ¿me explico? Aunque estemos batallando con aceptar la voluntad de Dios y todo así, o sea, es mejor siempre su voluntad que la nuestra. Aunque sea difícil de aceptar, siempre es mejor, ¿no? Y dices, pero o sea, Jesús, al no ser masoquista y estar pidiendo de otra manera, significa que no necesariamente quería pasar por esto. Pues no, porque no era masoquista, es lo que te digo.
¿no? Entonces, pero de todas formas, e independientemente de lo que él quería o no quería, él rindió su voluntad al Padre. Me recuerda esta cita, por favor, piensa bien esto. Dios no nos ha mandado a tener el sentimiento de amar, sino a pensar, hablar y actuar amorosamente, independientemente de nuestros sentimientos. ¿Me dejas leerte eso otra vez? Dios no nos ha mandado a tener el sentimiento de amar, sino a pensar, hablar y actuar amorosamente, independientemente de nuestros sentimientos. Y esto va para cualquier relación alrededor tuyo, ¿no? Cónyuge, familia, gente, o sea, es para todos, ¿no? El verdadero amor no es una emoción, es un acto como volitivo. ¿Ves? En este caso Jesús, por amor al Padre, ¿no?, rindió su voluntad con todo y que le costó sudar gotas de sangre. Esto es impresionante esto, ¿no? Versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Ves que pues lo acompañaron, y cuando él se acerca a ellos, ahí andaban bien jetones, ¿no? No aguantaron, les pidió que oraran, y los vatos, sí, ahorita oro, no, así, se quedaron bien dormidos. Y dijo a Pedro, Simón, órale, ¿por qué le dijo Simón a Pedro? Es como que, interesante, ¿no? Me recuerda como a Dios llamando a Israel Jacob, ¿no? O sea, te estás comportando como medio Jacob-mente Israel, entonces mejor te digo Jacob. Ya no le está llamando aquí Pedro, roca, ¿no? Este inamovible hombre de Dios o algo así. No le está llamando así, sino Simón. Te estás medio comportando como el viejo hombre, Simón, ¿no? Te estás quedando jetón, o sea, ¿cómo? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea, como que lo reprende un poco, pero no en un rollo de me dejaste solo, no te solidarizaste conmigo, ¿no? O sea, no es tanto eso. Jesús no está pensando en su bien propio, ay, me abandonaste, algo así, no. Está pensando en el bien de Pedro, o sea, no has podido velar una hora porque a ti, o sea, al que le conviene orar y velar es a ti, compadre. ¿Me explicó? Porque Jesús en su oración pasó la prueba, por supuesto, ¿verdad? Él pasó la prueba, ¿no? En oración, ¿no? Dios lo fortaleció en oración y él puso su vida por nosotros porque pasó la prueba. En el caso de Pedro, todos ellos se quedaron jetones, no pasaron la prueba, realmente le negaron, le abandonaron, todo eso. Entonces le está diciendo, a ver, bro, es por tu bien que necesitas velar, ¿no? Por eso dice el versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. Ustedes, es para bien tuyo, puedes ver, lo está pastoreando en medio de su angustia. Impresionante esto, cómo Jesús se toma el tiempo de pastorearlo, de darle explicaciones, o sea, en ese sentido, ¿no? De darle instrucciones espirituales, aún en medio de lo que está sucediendo, con sangre en su frente de angustia. Se está tomando el tiempo para ministrarle, ¿no? O sea, ora para que no entres en tentación, hijo, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le da un precepto súper importante, ¿no? O sea, tu intención quizás es buena, pero tu carne no, hijo, y necesitas ponerte a orar y todo eso, ¿no? Impresionante esta idea, ¿verdad? Y lo que te digo, Jesús pasó la prueba al entregarse por nosotros, ellos realmente no, porque le negaron. Entonces les está hablando de cuán vital es la oración. La oración nos libra de demasiadas cosas, lo dice ahí, la carne es débil, ¿no? Pero cuando la rendimos la carne, ¿no?, en oración al Señor, nos puede Dios librar de muchas cosas. Y piensa esto, porque la oración nos fortalece para tiempos futuros de crisis. Por favor, piensa en esto. Y más porque estamos al fin de los tiempos, esto es muy importante, familia. La oración por adelantado nos prepara para crisis futuras. Fue el caso de Jesús. Experimentó una crisis impresionante, ¿no? Una aflicción impresionante, dolor impresionante, pero Dios lo preparó en oración. Por favor, piensa eso bien, ¿verdad? Muy importante. Otra vez, dice el versículo 39, fue y oró diciendo las mismas palabras, o sea, esto de buscar, o sea, Padre, ¿no?, poner su angustia ante el Padre y todo eso. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle, ¿no? O sea, ya ni siquiera fue como para hacérselos que se quedaron dormidos y amén, amén, sí, amén. No estaba dormido, nada más estaba orando. Ni siquiera se les ocurrió poner el pretexto de ese tipo como tú y yo, como mi abuelita, ¿no? Abuelita, ¿ya te dormiste? No, mijo, nada más estaba pensando y mi abuelita. Y así, o sea, no es que pusieron ese como pretexto, ni siquiera eso, porque dice que no sabían qué responderle, no pudieron poner excusas. O sea, nos agarraste en nuestro sueñote, ¿no? En vez de estar orando como nos pediste y todo eso. Probablemente se sintieron avergonzados cuando Jesús dice que los halló otra vez durmiendo. Probablemente se sintieron así como, le fallé a Dios. A ti y a mí nos pasa, ¿no? Que sentimos que le fallamos a Dios, pero nada más rápidamente. ¿Sabías que es imposible fallarle a Dios? ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo te diré? Gracias. Es imposible fallarle a Dios por la sencilla razón de que Él nunca ha puesto su confianza en nosotros. ¿Puedes ver? No le puedes fallar porque Él nunca ha confiado en ti. De hecho, decir que Dios confía en nosotros sería tal cual maldecir a Dios, porque dice Jeremías 17:5 que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, Jesús nunca ha confiado en ti, por tanto no se puede decepcionar de ti, no más que veas eso. De otra manera sería tal cual, o sea, maldecir a Dios. Híjole,
está fuerte. Pero dice el versículo 41 que vino la tercera vez, fíjate, por tercera vez, no sé cuánto tiempo pasó entre una y otra vez, pero probablemente unos minutos, 15, 20, no sé, pero vino después de esta tercera vez y tenían ahí los ojos cargados de sueño y dice, entonces les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, ¿no? Órale, o sea, no estuvo bien, obviamente, que se quedaran dormidos, ya lo vimos, ¿no? Pero con todo, o sea, Jesús no es que se enojó, porque cuando les dice, o sea, dormid ya, descansad, o sea, no es que les está reclamando, ay, ¿sabes qué? Ya, olvídalo, ¿sabes qué? Gracias por nada, ¿sí? Ya. O sea, no hizo eso, ¿no? No les está reclamando o algo así. No. Yo lo que veo es un cuidado, es una ternura, se está compadeciendo a Dios porque ve que tienen sueño y dice, bueno, ¿saben qué? Es mejor que descansen porque ahorita a mí ya me van a arrestar, pero a partir de mañana se van a poner canijas las cosas. Ustedes van a empezar a ser perseguidos por mi causa. ¿Sabes qué? Descansen, mejor descansen, ¿no? Veo realmente un cuidado, una misericordia para con ellos, ¿no? Que está literalmente viendo por ellos aún en medio de todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué muestra tanta misericordia para con ellos? Porque dice Romanos 8, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los hizo sentir culpables por esto, ¿okay? Como muchas veces Satanás, ¿a poco no? Que experimentamos culpa, pero muchas veces no es Dios mostrándonos esa culpa, sino Satanás tratándonos de hacer sentir culpables, ¿no? Cuando Dios nos muestra nuestras culpas es con un fin de restaurarnos y de que corramos a Él, ¿a poco no? O sea, nos muestra en qué somos culpables para restaurarnos, pero Satanás, ¿qué hace? Nos echa en cara nuestras culpas para que nos alejemos de Dios en vez de acercarnos a Él. ¿Puedes ver esa idea? Nada más que eso, ¿no? Y dices, pero sí hay veces en los que Dios me habla y me alejo de Él en vez de acercarme. Ok, sí pasa. Hay veces también que Satanás me hace sentir culpable y de todas formas voy a Dios. Ok, supongo que puede haber casos así, pero mi punto es que, o sea, Jesús no los hizo sentir culpables porque ciertamente le habían regado, sino que como hay gracia para con ellos de sobra, ¿no? Cuidó de ellos y les dijo, ¿saben qué? Descansen ya. Y nota esto, la hora ha venido, les dice en el verso 41. ¿Te acuerdas que en otros pasajes la hora todavía no llega? Hey, ¿qué te pasa, mujer? Si todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Y vimos varias veces, todavía no era el tiempo. Jesús estaba muy consciente de los tiempos, ¿no? Aquí, bueno, ya había llegado la hora. Entonces lo que está expresando él aquí, ¿no? Versículo 42, levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega, ¿no? Yo creo que vio llegar a Judas, ¿no? Luego, hablando él, aún vino Judas, como puedes ver, que era uno de los 12, fuerte, era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba, o sea, Judas, les había dado señal a los que venían con él, ¿no? Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Híjole, ¿no? Les había avisado, al que yo bese. Entonces, versículo 45, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, y le besó. ¡Ah! Está como bien fuerte esto, es una traición como bien extrema, ¿no? O sea, el hombre a quien Jesús amó, sirvió, le guió, lo contó dentro de los 12, ¿no? Invirtió en él por menos 3 años, ¿no? Y este vato, o sea, no nada más lo traicionó, eso ya de por sí es trágico. Lo traicionó con un beso, eso está todavía peor, porque un beso es una muestra de amistad, de cercanía, de cariño, y con eso lo traicionó. Esto es como muy fuerte, familia, ¿no? Se pueden comentar como tantas cosas al respecto que mejor te quiero recomendar un sermón entero sobre nada más eso. Porque se puede estudiar mucho. Te lo recomiendo muchísimo. Es el sermón número 494. Anótale ahí. Sermón número 494 de Charles Spurgeon. Nada más búscalo así. Se llama La traición. Te lo recomiendo. Es una lectura muy fuerte, muy incómoda, muy confrontadora, pero muy maravillosa, ¿no? La traición, sermón 494 de Charles Spurgeon. Búscalo en Google. Ahí te va a aparecer el primer link. Ahonda en esta escena muy, muy fuerte. En fin. O sea, le traicionó terrible, ¿no? Y es más, le dio tal remordimiento de conciencia, o sea, a Judas después de esto, o sea, no pudo con la culpa, al grado que la culpa lo hizo literalmente suicidarse. O sea, de eso estamos hablando, ¿no? Y dices, ¿pero qué no es bueno que me muestren mi culpa? O sea, ok, sí, supongo, en cierto contexto, si nuestra culpa nos hace clamar a Dios y abrazar su perdón, fue una culpa buena. Pero si nuestra culpa nos hace tener tal remordimiento que literalmente morimos y vamos al infierno en esa culpa, o sea, fue una culpa como bien, ¿sí me explicó? O sea, experimentar culpa no es suficiente, necesito recibir el perdón de Dios también. Él con esta culpa fue literalmente así, con esta culpa al infierno mismo, el hijo de perdición, el hijo de desperdicio, un hombre que desperdició su vida y de ahí fue al infierno mismo por toda la eternidad. Pudo haberse arrepentido, por supuesto, pero no lo hizo. No lo hizo.
Híjole, está fuertísimo, ¿no? Y bueno, versículo 46, vemos cómo lo arrestan. Entonces ellos, los que venían con Judas, le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, ¿no? El pasaje paralelo nos da algunos más detalles de esto. Pero bueno, creo que esta respuesta de este siervo que estaba ahí, que le cortó la oreja a este otro como soldado, creo que esta es la respuesta de no haberse puesto a orar, ¿no? O sea, Jesús nunca les dijo, oigan, cuando yo, así, cuando vengan por mí o algo así, defiéndanme. No, no les dijo eso, ¿no? Les dijo, pónganse a orar, y no lo hicieron. Y no les dijo, o sea, no les dijo, echen mano de violencia, y fue lo que ellos hicieron, puedes ver. O sea, lo que tenían que hacer no lo hicieron, y lo que no tenían que hacer sí lo hicieron, y todo eso, ¿no? O sea, aquí esta persona que le cortó la oreja al siervo, ahorita vamos a ahondar un poquito, usó el arma equivocada, ¿no? Dice 2 Corintios 10:4, por ejemplo, que las armas de nuestra milicia no son, ¿qué, familia? No son carnales, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabes quién fue, ¿verdad? Fue Pedro, de hecho. Pero aquí no sale su nombre, interesante, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Y él usó armas carnales. ¿Y por qué las armas de nuestra milicia no son carnales? Porque dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldades, toda esta como rangos satánicos de entidades antiguas, ¿no? Contra las cuales tenemos toda una guerra espiritual, por supuesto, esto es súper real, ¿verdad? Pero entonces eso, no son enemigos como carnales, sino espirituales, por tanto nuestras armas son también espirituales, no carnales, en este caso, pues eso, ¿no? Jesús no les dijo en Hechos 1:8, ustedes serán mis defensores, ¿dice eso? No, ¿verdad? Dice Hechos 1:8 que ustedes serán, ¿qué? Me seréis testigos, que no tiene nada que ver con defensores, puedes ver. El abogado es él, nosotros somos los que necesitamos de su abogacía, ¿me explico? O sea, en fin. Él los llamó a ganar personas con palabras sazonadas con sal, con amor, no con violencia, cortando orejas, ¿me explico? Y yo sé que quizás es difícil aplicarnos esto, pero espiritualizándolo un poco, cuando tú y yo en carnalidad, porque ¿qué estaba demostrando Pedro? Algo así como, yo soy más espiritual, Señor, mira, yo salgo al quite, yo soy valiente, ¡ah! Y le corta ahí la oreja y todo brusco, y todo eso. O sea, fue en su carne, y a veces tú y yo, tratando de, entre comillas, defender a Dios, en nuestra carne usamos como esa como jactancia de yo soy más espiritual que los demás, mírame, Señor, pa. Y quizá no literalmente, pero sí como que entre comillas cortamos orejas espirituales, ¿no? Dejamos, o sea, ya no permitimos que la gente escuche de Dios porque en nuestra jactancia religiosa respondemos carnalmente y le tapamos las orejas a la gente, haz de cuenta, que ya no quieren escuchar de Dios, ¿no? ¿Sí me explicó? Por llegar tal cual en una carnalidad haciéndonos los espirituales, qué vergüenza, ¿verdad? Me damos cuando hacemos eso. Entonces, que veas eso, ¿no? Ahora sí que guarda tu espada, Pedro, ¿no? Es más espiritual ganar a las personas con palabras sazonadas con sal, muy importante. Y bueno, nos dice el pasaje paralelo que era de hecho Malco, se llamaba Malco, era japonés, era Malco Antonio. Mal chiste. Perdón. Se llamaba Malco este vato. Bueno, una cosa. Porque Jesús, bueno, dice también el pasaje paralelo que Jesús sanó la oreja de Malco en ese momento. Okay, se la cortaron y llegó Jesús, puso su mano así y lo sanó. Hasta en la película de la Pasión de Cristo se ve esa escena, ¿recuerdas? Y el Malco se queda así. No manches, ¿no? Impresionante, ¿no? La escena. O sea, imagínate, te cortan la oreja y después llega el Señor con su mano. ¿Qué se habrá sentido? Las células siendo reconstruidas así instantáneamente. O sea, imagínate eso. En fin, eso le pasó a Malco, ¿no? Y bueno, impresionante porque Jesús lo sana y ahora sí que limpió la tarugada de Pedro. ¿Puedes ver la extraporción de gracia aquí? O sea, era para que el Señor se te dijo, Pedro, que el que espada, ¿cómo es? El que espada mata, ¿cómo es? El que hierro mata, a hierro muere. Gracias. El que a hierro mata, a hierro muere. Y tú ya lo hiciste, ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias. Y probablemente pudo haberlo simplemente dejado enfrentar las consecuencias, ¿no? De eso, sin embargo, fue una gracia impresionante, ¿no? Y ¿cómo se llama? Resolvió la tontería de Pedro como él hace con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Una cosa rapidísimo como nota al pie. Aquí vemos cuando esto de que el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, Dios no respalda la violencia. Y dices, pero en la historia se han hecho atrocidades grandísimas en el nombre de Dios, súper violentas. Ajá. Y que sepas que eso realmente no estaba respaldado por Dios. Pero lo hicieron diciendo que eran cristianos. Ok, sí.
pero eso está mal. O sea, ¿no? Porque hay gente que no se quiere acercar a Dios porque los cristianos hacen atrocidades en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Y eso significa que Jesús los aprueba? No. ¿Ok? Nada más que veas eso, Jesús no aprueba la violencia, por supuesto, y todo eso, ¿no? Y bueno, otra cosa interesante, porque no nos dice que es Pedro, ¿no? Aquí no dice que es Pedro, era un siervo de esos que estaban ahí, ¿no? Ahora, ¿quién era la fuente de este escritor? O sea, Marcos, que probablemente recibió de primera fuente en entrevistas todo el contenido de su evangelio de parte de Pedro, lo vimos al principio. Realmente la fuente de Marcos fue Pedro. Entonces me imagino a Pedro, a Marcos preguntándole sobre esto, y a Marcos preguntándole a Pedro, ¿fuiste tú el que le cortó? Sí, pero eso no lo digas, ¿ok? No hace falta. Me imagino a Pedro así, interesante, porque quien lo delata un poquito es Juan. En el Evangelio de Juan sí nos dice que era Pedro. Interesante, porque de hecho había cierta competencia ahí entre Pedro y Juan, ¿no? Es como que él no quiere que se sepa que es él, pero yo sí les voy a decir, fue Pedro y no sé qué. Así, porque había este rollo entre ellos, súper chistoso. Y lo veo, es que se ve como ridículo, ¿a poco no? Pedro tratando de quedar bien, ¿no? Que, pues así, para que no se vea mi nombre, no sé qué. Como que ahora sí que literalmente metió la panza espiritual para salir en la foto del canon, ¿no? Así. Un poco eso, ¿a poco no? Se ve chistoso esto, ¿no? Que no salga el nombre, revela unas cosas ahí. Le vamos a poder hacer un poquito de bully a Pedro en el cielo. Bully cristiano. No, eso no existe, perdón. Pensé en voz alta. En fin, no sé, es que lo más importante esta idea de que Dios limpia nuestras tarugadas. ¿No te pegó esa idea? ¿No? No estoy diciendo que Él siempre nos libra de las consecuencias de las cosas que hacemos mal. No, no siempre, pero en este caso sí, y muchas veces Él lo hace, y bendito sea Él por eso, ¿va? Versículo 48, y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para reprenderme. Creo que no lo dice en plan de reclamo, sino en plan así como de con dolor en su corazón, ¿no? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, ¿no? Híjole, otra vez, ¿no? Lo dicen más con dolor que con reclamo, repito, versículo 49, pero es así para que se cumplan las escrituras. Órale, impresionante, ¿no? Sé que esto está pasando porque se anunció previamente y es necesario que esto pase para que se cumplan las escrituras. O sea, está poniendo toda esta situación, o sea, como que es Dios, esto es el cumplimiento de esas escrituras. No es como que, Dios, me está yendo como en feria, ¿qué? ¿Ya perdiste el control de la situación o qué? Como tú y yo, ¿no? Te va mal y es como que, Dios, ¿ya te olvidaste de mí? No, estaba yéndole mal, por decir así, y es como que, claro, porque la escritura se está cumpliendo, era necesario esto. Hijo, me encanta el enfoque de Jesús, ¿no? Como pone la escritura como máxima autoridad de fe, de conducta, de eso, una palabra tal cual profética que escribió la historia antes que sucediera, y Jesús estaba consciente. Esta historia se está como derramando en el molde profético que ya se había como anunciado con anterioridad y así, ¿no? Impresionante. Qué importante es que nos apliquemos esto, ¿no? Que tú y yo podemos ser cumplimientos encarnados de profecías que están en la Biblia, ¿no? Jesús, sí, hubo muchas profecías sobre Él y Él está encarnándolas. ¿Sabías que también hay profecías escritas sobre ti en la Biblia? Hay un chorro, no acabaríamos. Y nada más para que te des un quemón, primera de Timoteo 1:18 habla de profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Le dice Pablo a Timoteo, que sepas, ¿sabías? Hay profecías que se hicieron en cuanto a ti. Profecías en cuanto a ti. Nada más que sepas eso. Hay un chorro. Muchísimas maravillosas, ¿no? Verso 50. Entonces todos los discípulos, estamos por terminar, todos los discípulos, nos vamos a quedar en el 52, dejándole huyeron, ¿no? Los discípulos dejándole huyeron. ¿Te acuerdas Zacarías 13:7? Que se dispersarían las ovejas, tal cual, se cumplió la palabra. ¿Puedes ver? Está impresionante, ¿no? Y esto de que le dejaron solo, ¿sabes? Si te han dejado solo, si te han traicionado, si sabes lo que es eso, bueno, Jesús también lo sabe. Acuérdate de eso. Él sabe lo que es ser traicionado. Él comprende la situación, ¿ok? Si has pasado por traición, ¿no? Y esto también es para que tú y yo no seamos traidores, ni con Dios ni con los demás. ¿Se entiende? Qué importante, ¿no? Jesús entiende el dolor de la traición, ¿no? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muchos creen que este es Marcos, ¿no? Este joven que no quiso llamar la atención sobre sí mismo, no dice, ese era yo, no dice eso, ¿verdad? No se tomó su selfie canónica o algo así, no, sino que, y no estamos en contra de los selfies para nada, ¿verdad? Pero sí se entiende, ¿no? ¿Cómo se llama? No dijo su nombre, pero muchos creen que es Marcos, tal cual. Entonces me imagino un poco la escena, pensemos, ¿no? Porque este aposento alto en donde celebraron la Santa Cena era, de hecho, se cree que la casa de los papás de Marcos,
¿no? Entonces me los imagino ahí en la Santa Cena, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es el momento en que Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿recuerdas? El que moja el pan conmigo, ¿te acuerdas? En el pasaje paralelo le dice Jesús a Judas en Juan 13, ¿no? Lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. ¿Recuerdas esa idea? Entonces sale Judas del aposento alto, ¿no? Y va por aquellos que iban a agarrar a Jesús. Entonces muy probablemente fueron de ahí, o sea, él fue por ellos y fueron muy probablemente de regreso al aposento alto para tratar de prender a Jesús, pero para ese momento Jesús ya se les había adelantado a Getsemaní, ¿me explico? Entonces, cuando ellos llegan ahí, a casa de los papás de Marcos, probablemente Marcos estaba ahí y dijo, ya llegaron estos vatos, híjole, vinieron a prenderle acá, pero entonces muy probablemente él salió corriendo como para adelantárseles a los que iban a prenderlo, ¿no? Para irle a avisar al Señor, oye, vienen ya por ti, y no sé qué, ¿no? Entonces salió así casi. Cuando dice que salió desnudo, no necesariamente habla de totalmente desnudo, sino como que salió así de volada, quizá nomás así con una túnica así rápido, no sé qué, como avisarle al Señor, y en eso, bueno, ya no les pudo ganar a ellos y lo alcanzaron allá, lo prendieron y todo, y después trataron de prender a Marcos, pero él se les escapó y dice que se fue así desnudo. Me imagino esa escena, no, ¿cómo te diré? Lo que te acabo de decir no es como Biblia, es simplemente una ilustración. Yo me imagino que más o menos así fue, ¿no? ¿Sí se entendió el ejemplo? O sea, como que eso, ¿no? Trató de correr para advertirle y a la mera hora lo agarraron y se les soltó así. Dice que huyó, dice ahí, ¿no? Fíjate, huyó desnudo, el énfasis está ahí, huyó. También Marcos lo dejó solo. Todos, incluyendo a Marcos, ¿no? Fuerte, porque, no estuvo bien que lo abandonaran, ¿cierto? Por supuesto que no. Pero al mismo tiempo, este abandono era el cumplimiento de una profecía. ¿Y a poco no? Dios con esto nos muestra, claro, lo abandonaron, lo dejaron solo. ¿Y saben qué, hijos? Jesús pudo solo con la obra de redención. Está impresionante esta idea, ¿no? Como algo malo Dios lo puede usar para bien, ¿no? Él resolvió solo el asunto. Obviamente con Dios, dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo al mundo, pero, esta cuestión de este abandono, ¿no? Pues Jesús mismo dijo, ¿por qué me has abandonado, Padre? Y toda esta idea, ¿no? Lo dejaron solo, sí, y Jesús pudo solo con la redención, y esto es para gloria suya y testimonio a nosotros. ¿Puedes ver esto? Muy fuerte, ¿no? En fin, la pregunta para terminar sería, este abandono por el que Jesús pasó por amor a ti, por amor a mí, en ese tiempo en Getsemaní de angustia y presión extrema, ¿vas a recibir ese amor para ti? Para que te capacite, te inspire, te prepare para tiempos futuros de crisis, ¿verdad? Es muy importante. Yo, por más que quisiera que tú recibas esto, yo no puedo, por más que en súper buen ánimo te trate de animar a que lo hagas, yo no puedo hacer que lo hagas. Por más que en súper mal ánimo trate de manipularte para que lo hagas, no puedo yo hacer que nadie decida agarrar estas cosas y anclar su alma en estas cosas. Yo no puedo, pero Dios sí puede, y puedes venir a Él y decirle, Señor, eso, ¿no? Guárdanos así, ¿no? Para los tiempos de crisis, ¿no? En oración, recibiendo tu amor, la angustia que pasaste, no nada más en Getsemaní, sino en la cruz, que es los pasajes que tenemos por delante. ¿Me explico? Entonces vamos a eso, venir a Dios, familia. Darle gracias. Él pasó la prueba, ¿no? En oración. Mientras que tú y yo muchas veces no, pero podemos descansar en lo que Él hizo por nosotros. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahorita de hecho es tiempo, ¿no? Porque después de todo esto, Él fue a la cruz tal cual. Y tú y yo hoy podemos recordar, celebrar, anunciar ese amor que Él nos tuvo, ¿no? En Getsemaní, en la cruz. Entonces vamos a pasar un tiempo celebrando la Santa Cena. Entonces te voy a pedir que me acompañes a orar primero por la enseñanza. Después vamos a repartir los elementos y celebrar el tiempo de la Cena del Señor. ¿Me acompañas? Oremos, familia. Y Señor bendito, híjole, qué texto, Señor. Es sin duda suelo santo el que venimos a contemplar el día de hoy. Esta profunda aflicción que tú pasaste, Señor, en nuestro lugar. Y cómo de ahí fuiste literalmente a la cruz, Señor. Gracias de verdad, porque hoy nos muestras que tu angustia nos capacita para nuestras angustias. Y tú pasaste la prueba y te rogamos que podamos tener cada uno de nosotros, Señor, una vida de oración dinámica, real, que nos prepare para los tiempos de crisis que pueda haber quizá en el futuro. Señor, no queremos ser discípulos dormilones y traidores. Queremos ser discípulos despiertos, Señor, que viven a la luz de tu verdad, descansando en tu amor por nosotros. Gracias porque tú borras nuestras tarugadas, así como
como sanaste la oreja de Malco, Señor. Gracias que tú borras eso, tú limpias nuestros pecados, Señor. Y por lo mismo queremos venir a celebrar esto, anunciar esto, recordar el momento en que tú te entregaste por nosotros en esa cruz. Entregaste tu cuerpo, tu sangre, Señor, para rescatarnos. Y te ruego especialmente, Señor, que si hay alguien aquí escuchando esto, aquí ahorita o en vivo, que quizá todavía no recibe ese amor, todavía no descansa en esa gracia tuya, Señor, que pueda hacerlo, que pueda entregarte su vida, su corazón, y que tú hagas una obra en y a través de él, de ella, Señor. Y te damos gracias y celebramos este tiempo para tu gloria, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.